Capítulo 46. El gran choque. Buque insignia Loto, flota combinada milicial. Este es el informe de bajas de nuestra flota, almirante, dijo un capitán. La almirante Karen echó un vistazo al informe. En total habían perdido más de 9 barcos en los últimos días de ataques. Solo ayer perdieron 6 naves. Los Gravalcas controlaban los cielos. ¿Qué hay de la Unión Mundial?, preguntó Karen. La Unión Mundial también ha sufrido pérdidas cuantiosas. Incluso con el respaldo milicial y contando con más de 400 navíos, la Unión Mundial seguía sufriendo bajas masivas a manos de los Gravalcas. Ya habían perdido 50 barcos. Sin mencionar que la flota no podía coordinar ninguna acción ofensiva debido a la disparidad de armamento entre los buques. El enemigo estaba volviendo la superioridad numérica de la Unión Mundial en su contra. ¿Es siquiera posible derrotar al enemigo sin los acorazados aéreos?, inquirió Karen. Los necesitamos. Un solo Pal Chimera destruyó por sí solo a toda una flota de ataque de los Gravalcas. Los Pal Chimera son un activo crucial, nos guste o no, afirmó un oficial. Mientras hablaban, el radiotelegrafista corrió hacia ellos. Mensaje del Pal Chimera. Es importante, anunció el oficial de comunicaciones. Karen volvió a sentirse irritada. Esos engreídos del Pal Chimera seguían usando las frecuencias reservadas para emergencias, una vez más para transmitir alguna orden incompetente del gobierno que podría poner en peligro a su flota. Pónganlo en pantalla. La pantalla cobró vida, y la persona que los esperaba no era Meteos. En su lugar, se veía a otro hombre más joven que emanaba un aura de arrogancia. Karen presintió que algo andaba mal con este nuevo comandante. Mis amigos de la Marina, como saben, el enemigo probablemente viene con toda su fuerza para barrer el suelo destruyendo a la flota mundial, pero no teman. Estoy aquí para salvar el día. Jeje, pero en fin, los eliminaré en su nombre. Antes pensé en enviar a su flota primero para sembrar el caos en sus filas, pero me di cuenta de que sería inútil, ya que su flota ya ha sufrido y continúa sufriendo una gran cantidad de bajas a manos del enemigo, especialmente por sus aviones. Me duele ver a comandantes hambrientos de gloria enviando a la tropa a una picadora de carne, pobres ilusos. Soltó Esther. ¿Eso es todo? ¿Tiene algo más que decir?, preguntó Karen, quien empezaba a hartarse de la actitud de pez gordo de Esther. Son libres de hacer lo que quieran, gente de mar. Tengo nuevas actualizaciones y la flota enemiga está más cerca de lo informado. Les enviaré su ubicación. Si me disculpan, tengo una flota que destruir, concluyó Esther. La transmisión terminó. Maldita sea. ¿Vieron eso? Ese imbécil maldito. ¿Cómo se atreve a menospreciarnos? Ordenen a la flota lanzar un ataque a gran escala contra el enemigo. Si nos quedamos sentados como patos, ese idiota incompetente podría robarnos la gloria y rebajarnos. No se saldrá con la suya insultándonos. Bramó Karen. Transmitiendo órdenes, almirante. Karen sentía una furia total. Su flota había sido ninguneada por un aparecido que probablemente no sabía lo que era una batalla real. Además, el ego y el orgullo de Karen le impedían permitir que un extraño se robara el espectáculo, pero ese mismo ego pronto llevaría a la flota combinada a la perdición. Pocas horas después, la majestuosa flota mágica combinada milicial navegaba en una formación perfecta. Se habían separado de la flota principal de la Unión Mundial. Se enfrentarían a los Gravalcas pronto. Al mismo tiempo, estaban en una carrera contra el reloj. ¿Serían ellos o el bastardo de Esther quienes se llevarán la gloria? Alguien notó estelas blancas de agua dirigiéndose hacia un barco. ¿Qué es eso? Crabom. La estela impactó contra un crucero, provocando una explosión y haciéndole perder velocidad. ¿Qué demonios?, preguntó Karen. Señor. Estamos recibiendo más informes de esas líneas blancas cerrándose rápidamente sobre nuestros barcos. La mente de Karen regresó temporalmente a la batalla de Cartalpas. Sabía que esas líneas eran los torpedos, pero solo había visto al enemigo desplegarlos a través de sus aviones, y no había aeronaves enemigas a la vista. Crabom. Acorazado de batalla Patroclos alcanzado. Crucero ligero Seamus gravemente dañado. Evadan los torpedos. Hagan lo que hagan, no dejen que los alcancen. Gritó Karen por el radio. Los torpedos golpeaban más y más barcos de Karen. Pero, ¿dónde pueden estar? ¿Podrían estar realmente? Fue entonces cuando una posibilidad sombría cruzó su mente. Bajo el agua. La flota milicial era un caos absoluto. El ataque había provocado que grupos de barcos se separaran y los submarinos enemigos convergieran sobre ellos.
Karen intentó reorganizar el desastre, pero cada barco comenzó a actuar de forma independiente para evadir los proyectiles. Maldita sea. Si están atacando desde abajo del agua, ¿cómo podemos contraatacar? Esta emboscada inesperada dejó a los miliciales a merced de sus enemigos. El ataque repentino causó la destrucción de otros 6 barcos y ahora la flota milicial se veía reducida a unas 62 naves de las 77 que tenían inicialmente. Este golpe les había costado tanto como todos los días anteriores juntos. Sin embargo, esto fue planeado como un ataque relámpago y el enemigo se retiró. Karen rabiaba por dentro antes de intentar calmarse. De vuelta en el Grade Atlastar. Señor, la 3 flotilla de submarinos ha emboscado y retrasado con éxito a la flota enemiga. Informó un oficial. Ya veo. El gran almirante César, como de costumbre, estaba ligeramente frustrado por la incompetencia del enemigo. Esto sugería que los nativos de este mundo tenían poca o ninguna idea sobre el concepto de sumergibles, y mucho menos sobre cómo armarlos. Luxtal, esos elfos, es bastante irónico que ni siquiera sepan qué es un submarino y, sin embargo, posean armas para aniquilar a toda una flota de ataque de tamaño medio, comentó César. La 4 flota de ataque de Gravalcas sufrió una abrumadora tasa de bajas del 87%. Los supervivientes eran pequeños cruceros y destructores que salieron cojeando del campo de batalla y se unieron también a la flota de César. El hecho de que el platillo volador pudiera resistir proyectiles de 155 milímetros como si nada era sumamente preocupante para él. Una gran firma de radar de lo que parece ser el platillo muestra que el enemigo viene del norte esta vez, informó el oficial de radar. ¿Tan pronto? Esa cosa es malditamente rápida. Envíen bombarderos de picado para atacar el platillo enemigo. Al menos intenten distraerlo. No se deben realizar ataques aéreos a menos que estén a una distancia menor de 1000 metros, ordenó César. En cuestión de minutos se lanzaron más de 30 aviones, pero al intentar acercarse al enemigo, la mayoría fueron derribados fácilmente. Esto hizo que el puente quedara en silencio. Aquí vienen. Gritó Luxtal mientras el platillo volador cerraba la distancia con el Grade Atlastar. Solo su diámetro era similar al tamaño del acorazado. Desprendía una aura de superioridad e impudencia que los nativos usualmente nunca habían exhibido antes. Gran almirante. La nave enemiga intenta comunicarse con nosotros. Avisó el oficial de radio. Pónganlos en línea. Ordenó César. César volvió a sentirse inquieto por cómo estos nativos habían logrado hacerse con la frecuencia de radio de su flota. Hola, muchachos. Soy el capitán Esther, del PAL Chimera No. Tos. Parece que sus estupideces se les han ido de las manos. César arqueó una ceja. La forma en que Esther hablaba era muy poco profesional y una falta total de conducta. Sentía que ni siquiera era un diálogo entre iguales de 2 ejércitos, sino que estaban hablando con lo que parecía ser un niño rico y mimado. Les daré a ustedes, bárbaros groseros, una última oportunidad. Metan la cola entre las patas y huyan. Retiren sus activos y su presencia de la euforia. Agradezcan que me siento bastante generoso hoy. No tengo interés ni tiempo que perder masacrando bárbaros en una batalla unilateral. Una vez más, den media vuelta y huyan. César sintió que su sangre hervía. Un chico arrogante que por azar comandaba un artefacto mágico se atrevía a insultar a su país y a alardear de su supuesta generosidad. César podría haberlo dejado pasar, pero perdió los estribos oficialmente cuando Esther actuó de forma tan altanera ante sus oficiales y su flota. Esther no solo había atacado a su nación, sino que también se había atrevido a pisotear el orgullo de César. Caballeros, cálmense. Nadie se va a rendir. Oficial de comunicaciones. Llamó César. Sí, gran almirante. Dígales, púdranse en el infierno. ¿Qué? ¿Estás sordo, muchacho? Dije púdranse en el infierno. Entendido, señor. Respondió el oficial. El mensaje fue enviado inmediatamente al PAL Chimera. De vuelta en el PAL Chimera, el puente recibió la respuesta del Grade Atlastar. Púdranse en el infierno. Esther ya había tenido suficiente de las tonterías del enemigo. ¿Esos idiotas lo han hecho otra vez? Dios mío, ¿cómo se atreven a intentar burlarse de mí? No perdonaré a esa horda de simios basuras. Preparen el ataque. Ordenó Esther, cargando circuitos mágicos, reabasteciendo baterías de cañones con combustible mágico. Estabilizando torretas, fijando el buque hostil más cercano, calculando ángulos de tiro. No se detectan anomalías en los sistemas de armas.
El acorazado aéreo se lanzó hacia adelante, con sus anillos rotando para posicionar sus baterías de cañones, disparando grandes estelas azules con un estruendo ensordecedor, apuntando a una nave enemiga de tamaño medio. ¡Fuego!, gritó Esther. El Palchimera disparó inmediatamente contra el crucero ligero de Graf Alcas, el Córnea. El crucero enemigo explotó, incapaz de resistir los proyectiles de 16 pulgadas. Pero, impaciente como era, Esther ignoró a los acorazados y cruceros de escolta y se dirigió directamente hacia el Graf de Atlastar, que destacaba notablemente debido a su tamaño. «Comandante. Hemos recibido un mensaje del Comodoro Meteos». «Oh, el tipo de antes». «Ponlo en pantalla», dijo Esther. Un Meteos furioso apareció en la pantalla. «Esther. ¿Qué crees que estás haciendo? Elimina primero a las escoltas enemigas o te verás rodeado y...». Meteos fue interrumpido por Esther, quien apagó el sistema de comunicaciones. «Señor, no puede hacer eso». «Cállate, charlatán». Ese elegante de Meteos claramente no entiende lo que vamos a hacer. Si destruimos una leyenda viviente como el acorazado Graf de Atlastar, que por sí solo destruyó la flota leiforiana y bombardeó su capital, aumentaremos la moral y el orgullo de los países que luchan actualmente contra el eje y, al mismo tiempo, desmoralizaremos enormemente al enemigo como un bono extra, explicó Esther. «¿Pero cómo, señor? El buque insignia enemigo puede sobrevivir a los cañones principales de nuestra nave». «Va, no temas. Tenemos el misil Gabriel, que es suficiente para hacer pedazos la nave enemiga», afirmó Esther en tono confiado. Poco sabía Esther que su Palchimera no tenía los misiles Gabriel. Anteriormente, la base había retirado los 6 misiles de su nave para reabastecimiento y recalibración. Pero las prisas de Esther hicieron que la nave partiera de la base sin cargar los misiles, y nadie se molestó en informarle, ya que muchos oficiales de la base estaban hartos de su actitud, y los que intentaron avisarle terminaron siendo despreciados por él. Buque insignia Graf de Atlastar. El gran almirante César notó el cambio repentino de movimiento en el navío enemigo, acercándose más y más al centro de la flota. El acorazado volador fue rociado por docenas de proyectiles de destructores y cruceros, y miles de disparos de cañones automáticos. Los ignoró por completo. Parecía que el enemigo había dejado de andarse por las ramas y planeaba atacar directamente al buque insignia. Parece que esos elfos han decidido ir directo al grano, ¿eh?, comentó César. «Gran almirante, no podemos correr riesgos ahora, debemos prepararnos», urgió Luxtal. «Bien, todo a estribor», gritó César por la radio. Las órdenes fueron transmitidas y el Graf de Atlastar comenzó a virar. «Luxtal, ¿están listos los cañones?», preguntó César. «Sí. Gran almirante, nuestras baterías principales están listas. Dispararemos una salva simultánea al acorazado aéreo enemigo. Carguen proyectiles perforantes. Solo tenemos una oportunidad», ordenó César. Los oficiales de artillería recibieron las órdenes de César y comenzaron los preparativos. «Luxtal, ¿dónde está el tubo acústico?», pidió César. «Aquí tiene, señor», dijo Luxtal. «Hazte a un lado». «Entendido». César tomó el tubo acústico. «Caballeros, soy el gran almirante César. Para los miembros de la tripulación que están escuchando, deseo decir una cosa. Los tripulantes, desde los marineros hasta los artilleros, detuvieron sus labores y prestaron atención a lo que César tenía que decir. Después de todo, es extremadamente raro que alguien de un rango tan alto como un gran almirante se dirija a toda la tripulación, incluso a la tropa, antes de una batalla. Ya conocen el procedimiento. Todos esos simulacros de combate, todo lo que les enseñaron en la academia de cadetes, podría ser útil ahora. Eso es lo que yo mismo he inferido tras servir en la marina durante las últimas décadas. Esta batalla es de vida o muerte para ustedes y para mí. Hoy es el día en que pondrán en acción todos esos años de entrenamiento para derribar la maldita hechicería del enemigo. Disparen y den en el blanco. Denle con fuerza. Si ganamos, viviremos un día más para nuestras familias y nuestra nación, y viviremos lo suficiente para ver la conquista de este mundo por nosotros y nuestros aliados en pos de un futuro próspero y pacífico. Si fallamos, nos hundiremos con el barco. El poder está en sus manos, caballeros. El destino está en sus manos. Que cada hombre dé lo mejor de sí. Eso es todo lo que tengo que decir». Silencio absoluto. «Muchachos, ya oyeron. A trabajar», dijo el oficial de artillería Baslui en la torreta X. Pero, esto es muy apresurado. ¿Podremos siquiera darle al enemigo?», preguntó su subalterno. «No lo olvides, los buenos soldados cumplen órdenes. Que Dios nos salve».
Los artilleros murmuraron entre ellos antes de volver a sus puestos. Todos sabían que solo tenían un disparo. De vuelta en el puente del Gra de Atlastar, la nave enemiga se dirige directamente hacia nosotros. Los informes se daban en tonos entrecortados. Los barcos más pequeños viraron bruscamente a babor para dejar despejada la línea de visión de la línea de acorazados y permitir que dispararan al Pal Chimera. El gran almirante estaba irritado. Ya había perdido un crucero ligero y 3 destructores, pero el enemigo, sin saberlo, se había colocado a menos de 12 kilómetros de la nave. Las posibilidades de acertar un golpe eran altas. Con todas sus fuerzas, César gritó: ¡fuego! Se vieron enormes estelas de fuego saliendo de los cañones principales. Se dispararon más de 9 proyectiles al mismo tiempo, seguidos por el resto de los acorazados. El enemigo había caído en su trampa al entrar en una confrontación de corto alcance con su buque insignia. Lo que sucedió después solo podría ser descrito como un milagro por los historiadores del futuro. El resto de los acorazados fallaron por completo sus objetivos, pero de los 9 proyectiles de 18 pulgadas, milagrosamente 3 impactaron de lleno en el Pal Chimera. Teóricamente, el escudo mágico del Pal Chimera debería haber soportado el embate, pero el blindaje mágico tiene una serie de fallos. Primero, los escudos deben reciclarse tras cierto periodo, cada 8 horas. Además, los cañones principales del Pal Chimera no pueden disparar a través del escudo mágico y, por lo tanto, requieren pequeñas aberturas en el escudo para abrir fuego. Esas aberturas coincidieron con el reciclaje, y los 3 proyectiles de 18 pulgadas impactaron en el centro de la nave, dañando gravemente el reactor de fisión mágica del acorazado flotante. ¡Crabom! La nave enemiga explotó brillantemente en el aire y, debido a su tamaño, se estrelló lentamente en el mar, envuelta en llamas. Las volátiles celdas de combustible mágico en la sección media de la nave estallaron por completo, y la nave se desintegró mientras caía de una manera horriblemente lenta. De vuelta en el Gra de Atlastar, el acorazado aéreo enemigo ha sido destruido. ¿Sí? ¿Sí? Toma ya, Aara. Sí. Lo logramos, muchachos. Santo cielo. ¿Esa táctica realmente funcionó? Parece que los dioses están de mi lado hoy. Exclamó César. César estrechó la mano de Luxtal antes de tomar un micrófono. Damas y caballeros, lo tenemos. Anunció orgullosamente César a su tripulación. La tripulación vitoreó ante esta victoria divina. Gran almirante, si esos elfos tuvieran más de estos, ¿hay alguna posibilidad de destruirlos? Preguntó Luxtal. Depende, capitán. Nuestras fuerzas terrestres no pueden luchar contra un acorazado aéreo, a menos que haya un cañón ferroviario de por medio, o que aceleremos el uso de los prototipos de cohetes balísticos contra el enemigo. Solo causamos daños menores al primer acorazado aéreo enemigo, pero destruimos al segundo por pura suerte, pero... Es probable que el enemigo no pueda producir estas armas en masa. Ellos mismos afirmaron que las heredaron de algún imperio ravernal, puede que ni siquiera tengan una docena. Pueden causar estragos, claro, pero ahora que tenemos un par de pistas sobre sus puntos débiles, podemos plantarles cara, analizó César. Nota. Los Gravalcas están probando misiles de crucero y cohetes balísticos como Alemania, aunque a menor escala. Buen punto, gran almirante, asintió Luxtal. Así, sin más, César logró lo imposible, la hazaña de derribar un acorazado aéreo. Más tarde, César recibió la Gran Cruz del Águila Blanca Imperial, la condecoración militar más rara en la historia de Gravalcas, y la Orden Imperial de la Casa de Isván, junto con varias condecoraciones otorgadas por diversos duques, barones y condes de Gravalcas, e incluso recibió un cheque personal del Meisu por un total de 120.000 dalks como muestra de agradecimiento. La guerra entrará en una nueva fase con la destrucción de la flota de la Unión Mundial y, en particular, la pérdida de un poderoso acorazado aéreo mágico a manos del enemigo. Mientras tanto, los aliados se preparan para una confrontación contra las fuerzas del Eje en la próxima demostración de fuerza en Alue. Fin del capítulo 46. El link a la historia del autor estará en la descripción.